en la imagen cómo en esta ruta, por ejemplo, hay varios objetos que se están desplazando, describiendo esta trayectoria. Lo mismo se aplica para estudiar el movimiento, por ejemplo, de los objetos, por ejemplo, en la montaña rusa, fíjense cómo este grupo, ¿sí? Este grupo de carro, un carro que lleva mucha gente, va describiendo esta trayectoria. Entonces, la cinemática va a describir cómo se producen los movimientos, pero ¿qué parte, dónde está, a qué parte está incorporada la cinemática? Bueno, para ello vamos a ver en general cómo se divide la física, qué dominios tiene la física. Nosotros acá, en la clase de física 1, vamos a estudiar la mecánica clásica. Ese va a ser nuestro objeto de estudio. La mecánica clásica, fíjense que acá está en este cuadrito, también llamada mecánica newtoniana, porque obedece como principios fundamentales, tiene la ley de Newton. Vamos a ver que esta mecánica clásica va a estudiar objetos que son mayores, ¿sí? Objetos que nosotros podemos visualizar, que se mueven, como por ejemplo la trayectoria que describían los vehículos, ¿sí? Nosotros hay un movimiento a nivel macroscópico, nosotros lo podemos ver. Y además de que nosotros podemos ver esos objetos, porque son mucho más grandes que 10 a la menos 9 metros, como dice acá, ¿sí? Son objetos que nosotros podemos ver cómo se desplazan y que lo hacen a menor velocidad que la velocidad de la luz. Entonces vemos acá este valor, que está acá 3 por 10 a la octava metros por segundo, el valor de la velocidad de la luz. Entonces vamos a estudiar objetos que se desplazan a una velocidad mucho menor que la velocidad de la luz. Nosotros en la mecánica clásica, el movimiento es a nivel macroscópico, nosotros lo podemos ver, ¿sí? Y los objetos son de un orden, digamos, mucho más grande que 10 a la menos 9. Entonces eso va a estudiar la mecánica clásica, que es donde nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Nosotros vamos a decir después que hay otra parte de la física que se llama la mecánica relativista. Acá también vamos a estudiar objetos que son, digamos, de un tamaño mucho mayor a 10 a la menos 9 metros, pero que, Andrea, ¿sos vos la María, que sí, buenas autorizada tardes. para grabar? Sí, hola, ¿me escuchas ahora? Ahora sí. Sí, tengo problemas con el audio, entré por el celular. Era Ah, para, sí, solicitarte coanfitrión para poder grabar. bueno, espera un ratito, ya te pongo. Espera, que Sí, me, yo te había puesto, pero digo, ¿qué pasó? A ver, espera un ratito. salí para probar lo del audio y bueno, Para que no estoy con encuentro el celu. A ver si te pongo acá donde estás. Acá. Disculpen, chicos, tuve un problema con el audio. Andrea nomás dice, ¿no? ¿O no? ¿Te Sí, identificaste como Andrea? ¿Solo Andrea? sí, sí, ahora estoy solo como Andrea. El otro lo voy a usar para proyectar únicamente. Bueno, ahí se ve. ¿Te podés ahí, Andrea? A ver, sí, creo que sí. Claro, porque a mí me salía autorización y yo decía no. Bueno, continúa nomás así yo grabo. Disculpa. No, no, no hay problema. A ver, ¿dónde está? Bueno, entonces estábamos viendo que los dominios de la física son cuatro, la mecánica. No graba, María. No, Ay, tenés no, que ¿verdad? poner vos nomás. No, Mira no vos. me deja grabar a mí. Bueno, Recording in progress. entonces decíamos que los dominios de la física son cuatro, la mecánica clásica, que es la que nosotros vamos a estudiar en nuestra asignatura en física 1, ¿sí? En la mecánica va a estudiar el movimiento, estudia ese movimiento, la mecánica clásica, a nivel macroscópico. Entonces, va a estudiar todo lo que nosotros podemos ver a simple vista. Por eso hablamos de tamaño mucho más grande de 10 a la menos 9, ¿sí? Y además de eso, lo tiene que hacer a velocidades menores a la velocidad de la luz, que es este valor que está acá arriba, a ver si lo podemos marcar. Este valor, ¿sí? Esto sería la velocidad de la luz, ¿sí? Que ahí estamos poniendo que es 3 por 10
a la octava metros sobre segundo. Entonces vamos a estudiar acá, ¿sí? El movimiento a nivel macroscópico, que nosotros podemos ver a simple vista y que lo hacen a una velocidad mucho menor que la velocidad de la luz. Entonces eso va a estudiar la mecánica clásica. Y vamos a ver también que si queremos estudiar el movimiento de cuerpos macroscópicos, pero con velocidades cercanas a la luz, eso va a ser objeto de estudio de la mecánica relativista. Entonces, ahí ustedes saben que la mecánica relativista, ¿sí? Ahí fue Einstein el que propuso este nuevo dominio de la física, en donde se cambian ya los conceptos que tenemos de espacio, tiempo, y además acá establece Einstein una relación entre la masa y la energía y la velocidad de la luz. Nosotros vamos a estudiar, vuelvo a repetir, la mecánica clásica, ¿sí? Pero también hay otra parte de la física que, por ejemplo, la mecánica cuántica, que va a estudiar cuerpos microscópicos. Estos cuerpos microscópicos, como por ejemplo un átomo, una molécula, el núcleo del átomo, el electrón, esta parte de la mecánica cuántica va a estudiar esos objetos que son cuerpos microscópicos, pero que también se mueven a velocidades bajas comparada con la velocidad de la luz. Por eso está en este cuadrito. Fíjense que este cuadro, hacia acá, hacia abajo, se disminuye el tamaño y la velocidad aumenta hacia la derecha. Entonces, la mecánica cuántica, vuelvo a repetir, va a estudiar cuerpos microscópicos que se mueven a velocidades bajas en relación a la velocidad de la luz. Y el cuarto dominio de la física se llama teoría del campo cuántico, y esta teoría lo que hace es unifica los conceptos de la mecánica cuántica y de la mecánica relativista, y entonces aplica las leyes de la mecánica cuántica a la mecánica relativista. Y entonces, en este caso, va a estudiar los objetos que tienen tamaños pequeños y que se mueven a velocidades comparables a la de la luz, ¿sí? Bueno, esos serían los 4 dominios y nosotros vamos a estar dentro de la mecánica clásica. Y esa mecánica clásica o newtoniana, nosotros la vamos a dividir o la vamos a estudiar en 2 partes. Una de ellas va a ser la cinemática, ¿sí? A ver, vamos a poner con resaltador. Acá vamos a estudiar la cinemática. Y entonces nos preguntamos, la cinemática, ¿qué hace la cinemática? La cinemática va a describir el movimiento, ¿sí? Vamos a incorporar para la cinemática muchos conceptos nuevos que nos van a permitir describir cómo se mueve el objeto. ¿Qué posición ocupa? ¿A qué velocidad va? ¿Con qué aceleración, por ejemplo? ¿Sí? Eso nos va a permitir hacer la cinemática. Mientras que la dinámica nos va a explicar cuáles son las causas. ¿Por qué se mueve el objeto? El objeto acá se mueve, por ejemplo, este objeto que está acá, este bloque que está acá cuadrado, se mueve porque hay 2 personas que están aplicándole fuerza para que se muevan. Lo mismo con la caja que hace este hombre. Este hombre aplica cierta fuerza para producir ese movimiento de esos objetos. Entonces, cuando hablamos de la dinámica está asociada a un concepto nuevo que vamos a ver nosotros, que es fuerza. Y dentro de esa dinámica que explica por qué se mueven los cuerpos, vamos a ver que un caso especial de la dinámica va a ser la estática, que cuando sobre un objeto, por ejemplo, esta piedra que está acá, ¿sí? Esta piedra se mantiene en equilibrio. Si bien está sometida a varias fuerzas, acá tengo una fuerza, acá tengo otra fuerza y acá tengo otra, como resultado de esa sumatoria de fuerzas, el objeto se mantiene en equilibrio. Entonces, eso vamos a hacer nosotros en la mecánica clásica. Ahora vamos a estudiar cinemática, más adelante vamos a ver dinámica, ¿sí? Entonces, vuelvo a decir que la cinemática describe el movimiento, ¿sí? Bueno, y entonces vamos a ver dentro de la cinemática, nos preguntamos, ¿cuándo decimos nosotros que un cuerpo se mueve? Entonces vamos a decir que un cuerpo se mueve cuando el objeto cambia de posición, ¿sí? Pero siempre cuando hablamos de cambio de posición, eso tiene que ser con respecto del tiempo. Nosotros podemos decir, un objeto está
en reposo, si permanece en su posición, a medida que transcurre el tiempo, permanece en esa posición. Pero esa posición no cambia, pero siempre tiene que estar referido a otro cuerpo, ¿sí? Entonces, nosotros hablamos de un movimiento, cuando hablamos de reposo, nosotros hablamos de conceptos que son relativos. Necesitamos referirnos a algo, ¿sí? Por ejemplo, este cursor, si yo hago acá algo, se ve que estoy haciendo ahí un objeto. Este objeto podemos decir que está en reposo con respecto al punto A, por ejemplo, un punto A que está ahí. Está en reposo porque no se mueve. Pasa el tiempo y el objeto permanece en el mismo lugar, pero siempre tenemos que decir con respecto a qué, ¿sí? Porque es relativo el reposo o el movimiento. Recordemos que tenemos que tener en cuenta un sistema de referencia para decir si algo está en reposo o si está en movimiento. Para estudiar el movimiento, nosotros lo que vamos a hacer, lo vamos a ir clasificando según cómo se mueve ese objeto. Fijémonos en esta figura. El objeto, ¿sí?, estaba en esta posición, creo que todavía no hablamos de partículas, está en esta posición y se cambia de posición siguiendo esta línea recta. Y entonces vamos a decir que este tipo de movimiento, ¿sí?, es un movimiento rectilíneo. Mientras que el que está al lado, fíjense en rojo, este movimiento que va describiendo la partícula que yo estoy remarcando ahí, ese movimiento es un movimiento curvilíneo que no sabe, que digamos que es indefinido, que es un poco caótico porque no tiene una forma, pero sigue una curva, ¿sí? Entonces, ¿para qué hacemos esto? Porque podemos clasificar el movimiento según cómo se mueve. Y fijémonos en la figura que sigue. Hay movimientos que se pueden caracterizar, por ejemplo, ¿sí? Puede ser que el objeto se mueva en una posición de va y ven, vaya y vuelva en torno a una posición, por ejemplo, va desde A, va hasta B, vuelve a A, vuelve a ir hasta B, entonces realiza un movimiento que este movimiento es curvilíneo, pero también es un movimiento periódico, ¿sí? Entonces también lo vamos a clasificar como curvilíneo. O puede ser que el movimiento que haga el objeto parte de esta posición y hace toda esta trayectoria siguiendo, ¿sí?, esta circunferencia, y entonces vamos a decir que en ese caso el movimiento es circular. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es reconocer el tipo de movimiento, y desde la física lo que queremos hacer es queremos expresar matemáticamente ese movimiento. Eso es lo que vamos a tratar de hacer nosotros. Y para eso, el primer concepto que vamos a definir va a ser trayectoria. La trayectoria va a ser la forma de la curva geométrica que describe la partícula cuando se mueve en el espacio. ¿Por qué hablamos de partícula acá? En física nosotros usamos modelos. Acá vamos a usar un modelo de partícula. A la bicicleta la vamos a considerar como una partícula. Tiene masa, pero lo vamos a representar con un punto, ¿sí? Lo mismo que a un auto, a un colectivo, a la luna, todos para nosotros van a ser partículas. Entonces vamos a trabajar con el modelo de partícula. Entonces podemos decir que acá se está desplazando un auto, pero fíjense, consideremos que lo desplazamos como una partícula. Entonces, ¿qué hacemos con esa trayectoria? Va a ser una curva geométrica, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer? Nosotros buscamos representar matemáticamente esa forma de esa curva geométrica, esa trayectoria que sigue la partícula, y eso lo vamos a hacer a través de una ecuación. Si, por ejemplo, ¿sí?, la curva es una recta, nosotros vamos a decir que I es constante. A ver si lo puedo escribir, a ver si lo puedo escribir. Si me deja escribir el... Ajá. No voy a conectar, espere un momentito. No había conectado el... Dale, ahí está. A ver si me deja. A ver si me deja escribir, ahí está. Entonces vamos a decir, por ejemplo, acá, si hablamos en una dimensión, ¿sí? Entonces nosotros decimos que la trayectoria, la curva que describe es una recta, y la representamos como I igual a constante. Si nosotros representamos acá, por ejemplo, yo voy a hacer esto, los ejes, este va a ser X y este va a ser Y, ¿sí? Entonces vamos a decir nosotros
que la trayectoria que describe la partícula es una recta, donde I es constante. Entonces podemos decir que puede ser esta, y se mantiene constante ahí, ¿sí? O podría ser esta otra, vamos a hacer con pluma, que está justo sobre el eje Y, ¿se ve? Por ejemplo, puede ser esta trayectoria. Entonces decimos que en ese caso, la forma de la curva que describe la partícula cuando se mueve es una recta. Y entonces la ecuación que vamos a usar ahí va a ser I igual a una constante, por ejemplo, igual a 3 metros, por decir algo, ¿sí? Vamos a ver ahora si estamos en 2 dimensiones, puede ser una parábola. El caso de una parábola, esta es la ecuación de una parábola. Entonces podemos decir otra vez que si tenemos un movimiento, por ejemplo, de una parábola, que podría ser el movimiento en una montaña rusa, por ejemplo, en una montaña rusa, ¿sí? Cuando estamos en una montaña rusa, por ejemplo, podríamos estar con nuestro sistema de referencia, ¿sí? Y podríamos estar describiendo esta parte. Podríamos estar en esa parte y entonces sería una parábola, ¿sí? Esta parábola estaría cortando al eje Y en A y es cóncava hacia arriba, significa que B es positivo. O podríamos estar en otro tramo de la montaña rusa y podríamos estar haciendo algo así. ¿Se ve? Entonces nosotros buscamos una ecuación que me permita, ¿sí?, describir la curva que realiza la partícula cuando se mueve. Y eso significa que cuando se mueve va cambiando su posición a medida que transcurre el tiempo. Puede ser en una dimensión como en una recta, puede escribir como, por ejemplo, una forma parabólica y entonces vamos a usar esta ecuación, o podría ser una circunferencia como muestra acá. Si nosotros estaríamos en una rotonda, chicos, entonces nosotros diríamos que yo voy a colocar mi eje porque siempre tenemos que tener un sistema de referencia. Y entonces esta ecuación que tenemos ahí es de una circunferencia que podría ser una rotonda, por ejemplo, que nosotros estaríamos girando a través de una rotonda, ¿sí? Y entonces esa es la forma de la trayectoria que realiza la partícula, es circular. Entonces, esa trayectoria, ¿sí? Fíjense que acá siempre está referida con respecto a los ejes o a un sistema de referencia. En la que está escrita en la diapositiva, vemos que la partícula va desde la posición A, por ejemplo, está en esta posición para un determinado tiempo, va avanzando el tiempo y la partícula se va moviendo a lo largo de esta trayectoria hasta que llega al punto B, ¿sí? Bueno, eso sería la trayectoria que realiza un objeto cuando se mueve. Entonces, vamos a ver que nosotros tenemos que hacer referencia, para estudiar el movimiento, tenemos que tener en cuenta un sistema de referencia. Un sistema de referencia va a ser el origen de ese sistema, es donde se posiciona el observador para ver cómo se mueve o no la partícula, si la partícula se mueve o no. Y ese sistema de referencia va a estar formado por un origen, el origen del sistema de referencia, por ejemplo, acá está señalado con O, acá también estaría el origen, ¿sí? Ahí está el origen. Está, y acá estaría el otro origen. Entonces, además de tener un origen, está formada por ejes cartesianos, ¿sí? Para nosotros poder determinar la posición. Entonces, esos sistemas, nosotros lo podemos elegir, elegimos el origen y la dirección de los ejes. Por ejemplo, en este caso, en el primer caso que está acá, el primer gráfico, nosotros tenemos un sistema de referencia que acá en este caso tiene un solo eje. Entonces, nosotros vamos a decir que elegimos poner el origen, por ejemplo, acá, y el eje lo vamos a considerar positivo hacia la derecha. Esto significa que acá nuestro eje va a ser positivo. Con respecto al origen hacia la derecha, va a ser positivo y en ese caso va a ser un eje en una dimensión. Y nosotros, por supuesto, que siempre en este caso, que elegimos este sistema, va a ser para estudiar un movimiento en una dimensión, en una dirección.
Recuerden que siempre el sistema de referencia nosotros lo elegimos. Nosotros decidimos dónde poner el origen y la dirección del eje, ¿sí? Entonces, en este caso, hacia la derecha sería positivo y hacia la izquierda acá irían valores negativos de X. Este sería un sistema de referencia para una dimensión. Ahora, si elegimos, porque la situación del problema nos da así, estamos en 2 dimensiones, nosotros vamos a necesitar 2 ejes cartesianos. Esos ejes cartesianos, nosotros ya hemos trabajado, esos ejes cartesianos son perpendiculares entre sí. Entonces, elegimos un eje X en la dirección horizontal que está graficado acá, donde va a ser positivo hacia la derecha, y un eje vertical que le llamamos Y, donde va a ser positivo hacia arriba. Y nosotros podemos identificar la posición de nuestra partícula, que ahí en ese caso estaría en el punto P la partícula. ¿Y cómo identificamos la posición de esa partícula? Porque trazamos un vector posición desde el origen hasta donde está la partícula. Entonces nosotros definimos esta posición con este vector en el plano. Para eso necesitamos 2 valores, un valor de X y un valor de Y. Por eso acá hablamos de 2 dimensiones. Esto es un sistema de referencia, volvemos a decir, donde tenemos 2 ejes cartesianos perpendiculares entre sí. Y elegimos un eje, el eje X, que es horizontal, y el eje Y, que es vertical. Y ubicamos nuestro cuerpo a través de ¿qué? De un vector posición. Acá lo estoy marcando a ese vector posición que tiene la forma de una flechita, ¿sí? Que va desde el origen hasta donde está la partícula. Ahora, si estamos en el espacio en 3 dimensiones, entonces nosotros vamos a ubicar, necesitamos 3 valores, necesitamos tanto un valor del eje X como del eje Y, del eje Z, para poder ubicar un cuerpo. Entonces nosotros vamos a tomar este sistema de referencia para definir si el cuerpo está en reposo o está en movimiento. Y ese sistema de referencia, una vez que adoptamos ese sistema de referencia para estudiarlo, tenemos que mantener. Fíjense ustedes un sistema de referencia, por ejemplo, si vamos en un colectivo. ¿Qué es lo que pasa con el sistema de referencia si vamos en un colectivo? Por ejemplo, si vamos en un colectivo y nosotros vemos el conductor, al conductor siempre, ¿cómo lo vemos nosotros, chicos? Nosotros vamos dentro del colectivo, ¿cómo lo vemos al conductor? Sentado, Y además, ¿cómo lo vemos? ¿En movimiento o en reposo? en reposo. En reposo. Lo vemos en reposo, pero alguien que está en la calle, que ve pasar el colectivo, ¿cómo lo ve al conductor? En movimiento. En movimiento. Entonces, por eso decíamos que el movimiento es relativo. El reposo y el movimiento depende del sistema de referencia, depende dónde se ubique el observador para analizar el movimiento de un objeto o de una partícula. Entonces, nosotros elegimos nuestro sistema de referencia y en base a eso definimos, ¿el objeto se mueve o no se mueve a medida que transcurre el tiempo? Si voy adentro del colectivo y lo miro al conductor, para mí no se mueve. Pasa el tiempo, pero no se mueve. Pero para el que está afuera y lo ve al conductor, ve que pasa el tiempo y el conductor se mueve. Por eso hablamos acá en la diapositiva anterior que el movimiento, decía que el movimiento era relativo. Son conceptos relativos, porque necesitamos un sistema de referencia para definir si está en reposo o si está en movimiento. Entonces, ¿se entiende hasta acá, chicos, lo que estamos haciendo? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, entonces, si queremos estudiar el movimiento, nosotros elegimos nuestro sistema de referencia. ¿Qué significa? Significa poner un origen, poner un observador en ese origen y establecer cómo van a ser nuestros ejes. Siempre nos conviene colocar el eje donde se está moviendo el objeto. Si está moviendo según el eje X, lo voy a poner ahí, si está moviendo horizontal, lo voy a poner al eje en esa dirección, ¿sí? Bueno. Y entonces, uno de los conceptos importantes que nosotros vamos a ver y que yo ya lo venía mencionando, para estudiar el movimiento de las partículas o el estado de reposo, primero va a ser el vector posición. ¿Dónde está el objeto para un determinado tiempo? Ese vector posición, como ya lo dice, lo vamos a señalar, lo vamos a simbolizar con la letra R, fíjense acá está arriba, ¿sí? Ese es vector posición. Cuando hablamos de vector posición en general, nosotros vamos a hablar del vector posición R. Y vamos a ver que las unidades de ese vector posición va a ser las unidades de longitud y en el sistema internacional va a ser metro. Y ese vector, como lo dice vector, va a ser una magnitud vectorial.
Si es una magnitud vectorial, va a tener 3 características, dijimos, ¿se acuerdan? Va a tener módulo, va a tener dirección y va a tener sentido. ¿Sí? Y además ese vector posición, para definir ese vector posición, tenemos que tener un sistema de referencia. Va a ser relativo a un sistema de referencia que nosotros elegimos. ¿Sí? Y bueno, y vamos a tener distintas expresiones para ese vector posición según que estemos en una dimensión, en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. Entonces vamos a ver que cuando estemos en una dimensión, nosotros, por ejemplo, acá vamos a estar en una dimensión, acá en este sería el tercer gráfico, ¿sí? Fíjense ahí que nosotros elegimos, ¿sí? El sistema de referencia, nuestro objeto está en esta posición, acá está, no sé si se ve, ahí está nuestra partícula, esa es la posición de la partícula, y entonces nosotros decimos que nuestro sistema de referencia acá va a tener un origen y un eje. Entonces hablamos que vamos a estar en una dimensión porque ahí se va a mover el objeto está ahí, pasado para un determinado tiempo, puede ser que después se vaya desplazando en esa misma dirección. Entonces, ¿cómo ubicamos esa posición de esa partícula que está ahí para un determinado tiempo? Y bueno, entonces trazamos ese vector posición que va desde el origen del sistema de coordenadas hasta la posición del objeto. Entonces vemos acá, a ver si lo podemos poner con el resaltador, acá. Empezamos acá hasta el origen y vamos hasta donde está la partícula. Este sería nuestro vector posición y lo indicamos con la letra R y por supuesto la flechita arriba indicando que es un vector. Y ese vector, ¿sí? ¿A qué va a ser igual? Y bueno, va a tener un valor, su módulo, su tamaño va a estar dado por la longitud de ese vector. Por ejemplo, suponemos que este punto sea, a ver, 2, pongamos que sea 2, ¿sí? 2, no me está escribiendo, ahí está 2, y este X sea positivo, bueno, no me escribe, entonces, ahí me escribió lento, pero bueno. Y entonces volvemos a decir que suponemos que este valor de la partícula cuando está acá, cuando está ahí la partícula, entonces suponemos que es 2, ahí está, ¿sí? Que hacia acá es positivo, entonces acá tenemos 1, 2, y esto está en metros, entonces nosotros vamos a decir que ese vector posición, ¿sí? Tiene un módulo igual a 2 metros, ¿sí? Que está en la dirección del eje X, que está dado por este versor Y. Este versor Y me dice que la dirección es del eje X. Y tiene el signo positivo que me dice que el sentido es hacia la derecha. Toda esa información me da esa notación vectorial. Recuerden que Y, ¿saben lo que es Y? Es un vector unitario, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Que su módulo, ¿cuánto vale? 1. Vale 1. 1. Es un vector unitario y que tiene la dirección ¿de qué? Tiene la dirección del eje X. ¿Sí? Entonces, ese sería el vector unitario, y si yo lo dibujo acá, su módulo sería 1 metro, por ejemplo. ¿Sí? Ese sería el vector unitario. Si yo lo dibujaría acá, lo podría dibujar acá, sería este sería ahí. ¿Sí? ¿Se ve? Entonces, ahí tenemos el vector posición para una dimensión. Es un vector, tiene módulo, tiene la dirección, el módulo, volvemos a decir, estaría dado por el tamaño, este sería el módulo, 2 metros. La dirección está dada por el versor Y, que sabemos que es la dirección del eje X, y el signo positivo significa que va hacia la derecha. Entonces, fíjense de dónde va nuestro vector. Su tamaño es 2 y va hacia la derecha, y está sobre el eje X. Eso es lo que me da la información de ese vector posición. De la misma forma, ahora si estoy en 2 dimensiones, necesito 2 valores para definir la posición, y entonces nuestro vector posición, fíjense ahí, que va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la suma de 2 vectores, uno en el eje X y otro en el eje Y.
Entonces, por ejemplo, acá, volvemos a decir, acá sería 2 y acá, por ejemplo, sería 3. 3, acá sería 3. ¿Cómo escribiríamos ese vector posición? Vamos a decir, ese vector posición sería igual a ¿cuánto, chicos? ¿Qué pongo acá? Y esto estaría en metros también. ¿Qué 2 pongo ahí? sigma 3J. 2 metros y más 3J. 3 metros J. ¿Sí? Y entonces de ahí puedo obtener, es un vector que está en 2 dimensiones, por eso tengo las componentes de ese vector en X, tengo la componente del vector en Y. Y el vector posición va siempre desde el origen de coordenadas, acá está el origen, hasta dónde está el punto. Este punto que está acá, ese punto que está ahí, tendría coordenadas, por ejemplo, que le pusimos valor, también podríamos decir que tiene coordenada 2 y 3. 2 para X y 3 para Y. ¿No es cierto? Ahí estaría, ese sería el punto. Por ejemplo, ahí está la partícula en esa posición con respecto a nuestro sistema de referencia. De la misma forma hago el vector posición si estamos en el espacio o en 3 dimensiones. ¿Cómo hacemos para ubicar? Y digo, y bueno, este vector recorre hacia la derecha en el eje X, ¿cuánto? 1, 2, 2 hacia la derecha. Y después trazo, ¿sí? 2, por ejemplo, en la dirección del eje Y. Y subo una determinada cantidad z para llegar a su posición. Entonces, ¿cómo hago mi vector posición? Va desde el origen hasta donde está el punto, la partícula. Y necesito 3 componentes, una componente en la dirección del eje X, una componente en la dirección del eje Y y una componente en la dirección del eje Z. Entonces, me va a permitir definir dónde está la partícula en un determinado instante de tiempo. Ese va a ser el vector posición. Tiene unidades de metro y se representa con R. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si hay un cambio de posición de la partícula en un intervalo de tiempo? Entonces, cuando haya un cambio de posición, nosotros vamos a hablar que la partícula se ha desplazado. ¿Y cómo vamos a identificar ese desplazamiento? A través de un vector desplazamiento. Ese vector desplazamiento, ¿cómo lo vamos a simbolizar? Acá arriba lo puse, delta de R. Este delta es la letra griega que significa cambio o variación, ¿no es cierto? Cuando hablemos de desplazamiento, vamos a hablar de un delta de R. Delta, ¿cambio de qué? De posición. Con el tiempo. Cambia la posición en un intervalo de tiempo. Y esa característica de este vector desplazamiento va a ser que va a ser independiente de la trayectoria del sistema de referencia. Esa va a ser la característica muy importante. Esto es muy importante. Es independiente entonces ¿de qué? De la trayectoria y del sistema de referencia. Solamente va a depender de la posición inicial y final. Entonces, ¿cómo lo definimos? Lo definimos al vector desplazamiento como el vector posición final menos el vector posición inicial. ¿Sí? Lo mismo acá en 2 dimensiones, reemplazo entonces los valores que tengo. Si estoy en una dimensión, por ejemplo, el gráfico que está con fondo oscuro, si estamos en una dimensión, ¿no es cierto? Acá desplazamiento en una dimensión, dice la base del gráfico, decimos que el desplazamiento, el vector desplazamiento va a ser igual al vector posición final menos el inicial. Como estoy en una dimensión y este movimiento acá, fíjense, con respecto a qué eje se está moviendo la partícula, con respecto al eje X. Entonces ya no le voy a llamar R, sino le voy a llamar X. Esto es el desplazamiento en la dirección del eje X, este delta de X, porque estoy en una dimensión, ¿sí? ¿Y estoy en qué dirección? En la dirección del eje X. Entonces va a ser posición final menos posición inicial. Acá. Fíjense que acá tengo el versor afuera, porque ya sé que es en la dirección del eje X, perdón. Entonces acá me aparece el versor Y que está afuera. Y me dice posición final menos inicial. Entonces, de acuerdo a este gráfico que está acá, que tenemos acá, ¿cuánto vale la posición inicial, chicos? ¿Cuánto vale el vector posición inicial? ¿Cuánto sería en este 2. gráfico? Vale 2, ¿qué? 2 metros. 2 metros. ¿Y qué más me falta? Y El versor Y.
O sea que el módulo es 2 metros, la dirección me está dando el I que dice que es la dirección en el eje X, y el sentido, como hay un signo positivo acá, me dice que es positivo, ¿no es cierto? Y el vector posición final, ¿cómo sería? ¿A qué sería igual? ¿Cuánto valdría? 5 MI. 5 metros 5 MI. en I, y es positivo. Y con estos dos podemos sacar el desplazamiento de esa figura, que sería igual a ¿qué? Sería igual a 5 metros I menos 2 MI. 2 metros I. ¿Y cuánto me daría esto? 3 MI. 3 metros. ¿Y esto qué significa? Significa que mi desplazamiento, el módulo de desplazamiento, el tamaño de desplazamiento van a ser 3 metros, ¿no es cierto? Y la dirección del desplazamiento va a estar en el eje X, y el sentido del desplazamiento va a ser ¿hacia dónde? Hacia la derecha, porque es positivo. ¿Se entiende? Entonces, cuando hablamos de un vector de desplazamiento, tengo que tener toda la información. El módulo, 3 metros. La dirección en el eje Y, porque está el versor Y. Y el sentido, como es positivo, el sentido va a ser hacia la derecha. ¿Se ve que cumple este desplazamiento en X con todo lo que dijimos? ¿Se nota, chicos? Sí. ¿Se ve? Acá está el desplazamiento, mide 1, 2, 3. ¿Sí? Está en el eje X y va ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Por eso es positivo. Entonces el desplazamiento también va a ser un vector. ¿Sí? Bueno, si estamos en 2 dimensiones, por ejemplo, como está en el caso de al lado, acá se ven 2 dimensiones, acá tengo el eje Y, acá tengo el eje X, acá está el origen. Fíjense que mi vector, mi partícula inicialmente está en esta posición, acá estaría, inicialmente abajo, ¿se ve? Ay, ¿por qué se borra? Ahí está, ahí, y pasa a esta posición. Entonces, la partícula ha realizado un desplazamiento. Estaba en esta posición y va a esta posición. Fíjense que en este caso el desplazamiento está marcado. Va de la posición inicial a la posición final. Este es el desplazamiento. Ahí se ve, este es el vector desplazamiento que está ahí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a calcular ese vector desplazamiento? Y bueno, como la diferencia entre el vector posición final menos el vector posición inicial. Como estamos en 2 dimensiones, entonces vamos a decir nosotros que la posición final, vamos a poner acá, la posición final tiene un X final y va a tener también asociado un Y final, y el inicial va a tener sus componentes X inicial y su componente Y inicial. Entonces nosotros vamos a decir que ese desplazamiento lo vamos a hacer también como una recta del vector posición. Y en este caso vamos a restar componente a componente. Entonces acá vamos a restar esto con esto, y nosotros vamos a decir que esto va a ser igual a ¿qué? A X final, no sé si escribe, menos el X inicial. Eso va a ser en la dirección del eje X, o sea, le ponemos el versor Y, más, voy a poner acá paréntesis abajo, el I final menos el I inicial en la dirección del eje Y que está dado por el versor J. ¿Sí? Entonces, de esa manera sumamos. Entonces, ese es el vector desplazamiento. Acá sumo, digamos, opero componente a componente para llegar al resultado. Entonces, eso sería cómo calculamos el vector desplazamiento. Entonces, hasta acá, ¿qué vimos? Voy a volver un poquito atrás. Recuerden que vimos, ¿sí?, el vector posición, que nos indicaba la posición para un determinado tiempo. Después vimos el desplazamiento, que es cuando el objeto cambia de su posición, ¿sí?, a lo largo de un intervalo de tiempo. Entonces hablamos de desplazamiento. Y ahora vamos a ver que nosotros decimos que el objeto, ¿sí?, ¿qué nos da el desplazamiento? El desplazamiento nos da la posición inicial y final. Acá se ve el desplazamiento. Esta es mi posición inicial, acá pongo mi eje. Fíjense, chicos, que acá estoy poniendo mi eje, ¿sí? Acá está el eje en esta dirección. Entonces acá, por ejemplo, este es el origen,
pongamos el origen o no, ahí está, ese es el origen. Fíjense el desplazamiento, esta sería la posición inicial y esta sería la posición final. Entonces este es mi desplazamiento que está marcado en rojo ahí, que es un vector, pero fíjense que ese vector, ¿sí? No me dice cómo hice para llegar desde esta posición inicial a esta posición final. Entonces, no me da información y detalle de lo que pasó en la mitad de ese tiempo, no me dice dónde estaba la partícula, nada. Entonces, la partícula puede haber realizado este recorrido que está acá en verde, ¿sí? Puede haber realizado este recorrido siguiendo esta trayectoria desde la posición inicial que está en verde hasta la posición final. Entonces, esa distancia, esa longitud de ese camino recorrido es lo que nosotros llamamos distancia. Y eso va a ser una magnitud escalar, ¿sí? Ese valor de la distancia, fíjense acá, ese valor de la distancia, fíjense la longitud de esta curva en verde, no es la misma que el módulo de este vector, no es lo mismo que el módulo del vector de desplazamiento. Entonces, en general, no coincide la distancia recorrida con el desplazamiento. El desplazamiento no me dice cómo fui desde la posición inicial a la posición final. La distancia me dice, sí, he seguido esta curva. No, hice este camino, recorrí esta distancia, fui hasta allá, doblé, tomé una rotonda, volví, hice esto, caminé 2 cuadras, bajé y volví. Esto sería otra trayectoria, y entonces para llegar de X0 a X final, tengo otra distancia recorrida, es el largo del camino recorrido. Esa va a ser la distancia, ¿sí? Entonces, hay una diferencia cuando hablamos de distancia y cuando hablamos de desplazamiento. El desplazamiento depende de la posición inicial y final y no me da información cómo hice para llegar de la posición inicial y final, ¿sí? Eso es lo que hace el desplazamiento. Mientras que la distancia me indica cuál es el camino recorrido, cuál es la trayectoria seguida. ¿Se entiende, chicos, o no? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. ¿Queda alguna duda? ¿No? Bueno, pasamos al ejercicio entonces, si te parece, Andrea. Bien, vos decime si me estás escuchando. Sí, te escuchamos. Bien. Eh, Ahí comparto pantalla. Ahí está. Bien. Bueno, el ejercicio 1 dice camino a la facultad. Un estudiante salió de su casa a la Facultad de Ingeniería que se encuentra a 1200 metros en línea recta. ¿Sí? Fíjense, acá, bueno, yo puse un dibujito de una casa y en línea recta a una distancia de 1200 metros se encuentra la facultad. Dice, cuando ya había caminado los primeros 300 metros, el estudiante vuelve a su casa a buscar un cuaderno que se olvidó, para luego retomar su camino a la facultad. Y me dice en el ítem A, desde que salió de su casa por primera vez hasta que llegó finalmente a la facultad, ¿cuál fue el desplazamiento y cuál fue la distancia recorrida por el estudiante? ¿Sí? Entonces, fíjense, el primer dato que me da el problema es que la facultad se encuentra a 1200 metros en línea recta, o sea, se encuentra a una distancia de 1200 metros. A ver, yo quiero usar esto para no usar mi pulso. Ahí, vamos a señalarlo así, ¿sí? Esta distancia es 1200 metros. Bien, ese es el primer dato que me da el problema, ¿sí? Hasta ahí tengo una distancia. Me dice como primera, otro dato que me da el problema es que este estudiante caminó 300 metros, ¿sí? Entonces, el estudiante salió de su casa y recorrió 300 metros. Bien, acá abajo lo vamos a ir poniendo esta información.
Esto no está dibujado a escala, pero más o menos para que nos demos una idea. Eso es 300 metros. ¿Bien? Todavía no estamos dibujando vectores ni nada, solo estamos representando las distancias que recorrió este estudiante. Luego, cuando se dio cuenta que se había olvidado el cuaderno, ¿qué hace? Vuelve, ¿sí? Vuelve nuevamente a su casa. Vuelve. Bien, recorre de nuevo los 300 metros hasta llegar a su casa y buscar lo que se había olvidado. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Otros 300 metros. Y finalmente puede volver a salir de su casa y llegar a la facultad. ¿Bien? Y ahí tuvo que recorrer nuevamente los 1200 metros, ¿no es cierto? Para, desde de nuevo de su casa, cuando sale, llegar a la facultad. ¿Sí? Eso es lo que me plantea el problema. Y me pregunta cuál es el desplazamiento y cuál es la distancia que recorrió. ¿Sí? Esas son mis incógnitas. Desplazamiento, recién lo definimos, y está definido por un cambio de posición, ¿no es cierto? Y es igual a la posición final menos la posición inicial. Esto es desplazamiento. Es una magnitud que recién definimos, una magnitud vectorial, ¿sí? Por eso lo señalamos con las flechitas. Y en este caso lo ponemos como X y no como R, como está definido en la teoría, porque estamos trabajando en una sola dimensión y en línea recta, ¿sí? Esto nos lleva a que tengamos que usar el sistema de referencia que recién también definíamos, donde tenemos que fijar un origen para trabajar y hacia dónde vamos a considerar positivos y negativos, ¿sí? Yo no puedo calcular un desplazamiento si no trabajo con un sistema de referencia. Entonces voy a fijar mi sistema de referencia. En este caso, voy a poner el origen de coordenadas en la casa del estudiante, ¿sí? Por comodidad, nada más que por eso. Van a ver que después lo pueden cambiar y eso no nos tendría que afectar, ¿sí? En nuestros resultados. Eso lo vamos a comprobar luego. Entonces, yo voy a decir que mi sistema de referencia tiene origen la casa del estudiante, ¿sí? Ese va a ser mi 0. Hacia la derecha voy a considerar positivo, y bueno, la unidad está en metros, y hacia la izquierda, si yo tuviera desplazamientos hacia la izquierda, lo consideraría negativo, ¿sí? Con eso es lo que estoy fijando cuando señalo mi sistema de referencia. ¿Bien? Entonces, para poder calcular el desplazamiento, yo tengo que saber cuál es la posición final de acuerdo al sistema de referencia y cuál es la posición inicial. De acuerdo al sistema de referencia, ¿cuál sería mi posición final, creen ustedes? Los 1200 metros. 1200 metros. La ¿Sí? facultad, Si yo, ¿cómo? la facultad sería la posición final. Exacto, sí, si yo preguntara dónde queda, pero su compañera bien lo dijo y es 1200 metros. Si yo lo dibujara, sería este vector en verde, ¿sí? Y esa sería mi posición final. ¿Bien? Vale
1200 metros, y para indicar que estoy en la posición X, en el eje de coordenadas de las X, para indicar la dirección del vector, indico con el vector unitario, el versor unitario Y, ¿sí? 1200 es el módulo, el versor Y me está indicando que está en la dirección de las X, y acá, que no lo señalo al signo positivo, me está indicando que es un vector que va hacia la derecha, ¿sí? Ahí está completamente definido el vector posición final. Y bueno, ahora le tengo que restar el vector posición inicial. ¿Y cuánto valdría mi vector posición inicial? De acuerdo al sistema de referencia que estoy usando. 0 metros y Exacto. Valdría 0 metros y, ¿sí? Acá debería señalar el paréntesis, en este caso no hace falta, pero si tuviera otro signo, sí. Y como resultado entonces, tengo que el cambio de posición o el desplazamiento es igual a 1200 metros y. Bien, ahí obtuve mi vector desplazamiento. Fíjense que coincide, en este caso, con el vector posición final, solamente porque la posición inicial vale 0, ¿sí? Ahora, además me pregunta cuál es la distancia recorrida por el estudiante, ¿sí? Supongamos que la llame D, el ítem A. Cuando me habla de distancia, es una magnitud escalar, ¿no es cierto? Entonces, siempre voy a sumar las distancias que recorro. Nunca, no me interesa, no tengo que definir un sentido en este caso, ¿sí? Con definir el número y la unidad, la distancia, que es una magnitud escalar, ya está definida, ¿sí? Y cuando hablo de una distancia total, voy a tener que sumar las distancias que recorrí. ¿Bien? Entonces, en este caso, ¿yo qué debería hacer? ¿Cuánto valdría la distancia total recorrida? 1800 metros. Exacto. ¿Por qué? porque se suman La- las distancias en los que recorrió los 300 metros, se volvió a la casa y después el camino de la casa hasta la universidad. Perfecto. Tengo que sumar los 300 metros que hice hasta llegar a cierto lugar donde me acordé que me olvidé, vuelvo a la casa, entonces ahí recorro otros 300 metros y luego vuelvo a la universidad, a la facultad, y tengo que recorrer esos 1200 metros. Por lo tanto, la distancia total, como me dijeron sus compañeros, es 1800 metros. Bien, fíjense que la mayoría de las veces la distancia recorrida va a ser mayor al desplazamiento o puede ser igual. Difícilmente o no va a ser nunca menor al desplazamiento, ¿sí? Siempre, supongamos que la distancia lo hubiera hecho en una trayectoria circular y tuviera que medir, siempre va a ser mayor al desplazamiento, ¿sí? Eso lo vimos en las diapositivas anteriores, ¿sí? ¿Queda claro? Sí, profe. Bien. Ahora, en el ítem B me plantea, si yo cambio el sistema de referencia que elegí, ¿va a cambiar el resultado del cálculo? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo cambiaríamos al sistema de referencia? Se puede poner en cero como origen la facultad. Podríamos poner el origen en la facultad. Bien, entonces yo ahora, para el ítem B, voy a tener mi sistema de referencia, acá, mi cero.
¿sí? Sigo considerando positivo hacia la derecha y negativo hacia la izquierda, ¿sí? Bien, entonces tengo que calcular el desplazamiento usando mi nuevo sistema de referencia. Fíjense que el 0 está en la facultad. Entonces, ¿cuál va a ser mi posición final? ¿Y cuál va a ser mi posición inicial? La final sería 0 y la inicial sería 1200. La final, bien, va a ser 0, ¿sí? Yo voy a llegar, vengo desde acá, y voy a llegar, perdón, esta es mi posición inicial. Yo vengo desde las X negativas, y voy a llegar al 0, ¿sí? Bien, es 0 metros, y esa es mi posición final. ¿Y la posición inicial cuál sería? Menos 1200. Sería, fíjense que acá estoy restando, ¿no es cierto? Y sería menos 1200 metros y. Porque acuérdense que la casa está situada a 1200, acá. Y como yo considero hacia la izquierda negativo, es menos 1200. ¿Se ve? Ese es el vector posición inicial. ¿Sí? ¿Sí? Desde acá hasta acá. ¿Está bien? Y fíjense que el resultado de desplazamiento coincide con el que calculamos antes. Es 1200 metros en Y. ¿Sí? Si bien cambió la posición final y la posición inicial, de acuerdo al sistema de referencia que elegimos, el cambio de posición o el desplazamiento no cambia. ¿Bien? La distancia va a cambiar. No. La distancia no va a cambiar, menos. Si no cambió el desplazamiento, la distancia mucho menos. ¿Por qué? Porque la distancia no depende del sistema de referencia que yo elija. Siempre voy a recorrer esa distancia, en el caso que ocurre acá, ¿no es cierto? En este caso los 1800 metros. Bueno, si queda alguna duda, y si no, continuamos, María. Sí, entonces chicos, no cambia el vector desplazamiento, pero sí cambiaron los vectores posición, ¿no es cierto? Cambió el vector posición inicial y el vector posición final, pero el desplazamiento no cambió. ¿Es así o no, chicos? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. Bien. entonces el vector posición sí depende del sistema de referencia, pero el vector desplazamiento no depende del sistema de referencia. ¿Sí? Bueno. Entonces continuamos ahora con un concepto nuevo, ¿sí? Que es el vector velocidad media, que lo vamos a simbolizar así como está escrito arriba. Es un vector, por eso tiene la flechita, y el subíndice sub m. Y las unidades van a ser metros sobre segundo en el sistema internacional. ¿Cómo Profe, obtenemos la velocidad media? ¿Sí? se equivocó porque el vector desplazamiento no depende del sistema de referencia, de lo que depende son de las posiciones final e inicial, sería que no. Me dije al revés. El vector desplazamiento no depende del sistema de referencia. Elijo un sistema de referencia y el vector desplazamiento me da igual. En cambio, los vectores posición sí dependen del sistema de referencia. Acá dice en la teoría que el vector desplazamiento es independiente del sistema de referencia, pero dependiente de la posición inicial y final.
Así Claro, es. pero depende, el vector de desplazamiento depende de la posición inicial y final, pero nosotros estamos diciendo que si vos te fijas en el problema anterior, por ejemplo, cuando vos tenés el eje en la casa, ¿no es cierto? La posición inicial, ¿cuánto vale ahí? A ver, voy a Vale, poner, si nosotros, querés, el sí, pone, gráfico. a ver, espera un ratito, ahí está. A ver, Andrea, compartime la Ahí voy. resolución. Capaz que no se entiende lo que dije. Sí, porque justo una compañera también está preguntando, entonces, Ahí yo vi una bien, preguntita con respecto que decía si hablaba del reposo. Nosotros estamos hablando de la posición para un determinado tiempo. Por ejemplo, en la parte A, el sistema de referencia que habían elegido era la casa. Ahí habíamos puesto el origen. Entonces, acá. fíjense, en la parte A, arriba, la posición, el vector posición inicial es 0 metros y, ¿no es cierto? Porque ahí coincide con nuestro sistema de referencia. En el caso B, la posición inicial, el vector posición inicial es menos 1200 metros. ¿Se ve? 1200 metros en Y. Entonces, ¿qué Es cambió? mil Cambió el doscientos vector metros porque se mide hacia la izquierda, ¿no es cierto? Desde el claro, sistema de referencia es 1200 metros hacia la izquierda, por eso es menos 1200 metros. pero es diferente al anterior. Entonces, cuando cambia el sistema de referencia, cambia mi vector posición. Sí cambia el vector posición. Antes era 0 metros y, y ahora es menos 1200 metros y. Entonces, el vector posición ha cambiado. ¿Sí? Inicial y el vector final también, pero no ha cambiado el desplazamiento. Entonces, el desplazamiento sí es independiente del sistema de referencia, pero el vector posición inicial y el vector posición final no, porque son diferentes. Depende del sistema de referencia elegido. ¿Sí? Esa era la conclusión, digamos, que se podía sacar de este problema. Bien, y en el chat preguntaban por qué el vector posición final en el ítem B era 0, ¿sí? Fíjense que si bien el alumno parte desde los menos 1200, que es su posición inicial, llega a la facultad donde está nuestro 0 del nivel de referencia. Por eso el vector posición final es 0, ¿sí? Bueno, Además, espero tengo que que se vea pensar, mejor. para responder, siempre pienso dónde comienza el movimiento, dónde se inicia el movimiento y dónde termina. Entonces, se inicia en la casa. ¿Y la casa dónde está? A 1200 metros, ¿sí? De la facultad, pero de acuerdo a mi sistema de referencia estaría en los valores negativos de X, de acuerdo a la parte B. Entonces, por eso me da menos 1200 metros. ¿Mm? Bueno, no sé si respondemos a las preguntas, chicos. ¿Queda alguna otra duda? Que la definición de desplazamiento siempre es posición final menos posición inicial, siempre. Entonces, el desplazamiento no va a cambiar. El vector desplazamiento no va a cambiar. ¿Qué me está diciendo en el resultado de A? El vector desplazamiento me dice ahí su módulo va a ser 1200 metros. Su dirección va a ser según el eje Y porque está el versor Y. Va a ser según el eje X, perdón. Y el sentido va a ser positivo, o sea que el sentido del vector desplazamiento va a ir hacia la derecha. Eso me dice en el caso A. Y en el caso B me dice lo mismo. La posición inicial va a depender del sistema de referencia. Por ejemplo, Andrea, pone el sistema de referencia, el origen, ponelo en 300. Pone el origen en 300, a ver qué pasa. Ahí lo Hacia pongo. otro gráfico, hacia otro eje, Sí, ¿no? vamos Otro a eje hacer distinto. otro eje. Fíjense lo que pasa si ponemos el Lo eje, voy a el poner, origen del sistema en 300, chicos. Ahí acá. ponemos el origen. Bueno, con lo dibujo a mano. Bueno, Ahí está. Uy, no sé qué pasó. ¿dónde está el 300? Está más allá del 300, ¿no? Fíjate que ahí vos Sí, tenés. sí, no sé qué pasó ahí con el gráfico. Bueno, mi 0 va a estar acá entonces. Acá. Ahí va a estar el 0. Está dibujando cualquier cosa. Pero bueno, la idea es cambiar el origen del sistema de referencia. ¿Sí? Y a ver, yo voy a hacer la pregunta. Chicos, si cambio el origen de referencia y lo pongo ahí, en los 300 metros,
¿Va a cambiar el desplazamiento? Sí, Sí, porque la distancia es menor ahora. ¿Cuánto me va a tener que dar el desplazamiento desde la casa hasta la facultad? ¿Cuánto me va a tener que dar? El desplazamiento Mm, depende del sistema, de dónde elija mi origen del sistema de referencia. El Sí. desplazamiento, Sí, El desplazamiento depende. que es el cambio en la posición. Depende del sistema de referencia. no, depende No, entonces, ¿cuánto me tendría que dar? 1200. 1200 metros, ¿no es cierto? Su módulo tendría que ser 1200 metros. Su dirección tendría que ser según el eje X, o sea, sería el versor Y. Y su sentido tendría que ser positivo. Ese sería el resultado que yo tengo que tener. Ya sé, porque ya sé que si cambio el sistema de referencia, el origen de mi sistema de referencia, el desplazamiento no tiene que cambiar. Pero vamos a ver ahora, de acuerdo a este sistema de referencia, cuánto valdría la posición inicial, chicos, y cuánto valdría el vector posición final. ¿Cuánto valdría el vector posición inicial? 300, ¿Positivo o negativo? positivo. Positivos, recordemos que está el Fíjate origen, dónde y está el cero. positivo va a ser hacia la derecha del origen, y negativo va a ser hacia la izquierda. Entonces, el vector posición final, dice María Magdalena Ortega, menos 300. Bien. Graficarlo el vector posición, Andrea. Ahora lo quiero graficar en otro color. El vector posición, acá lo voy a dibujar en fucsia, fíjense, es 0, o bueno, lo ponemos acá, ¿sí? Desde 0 va hacia allá, ¿sí? Este es el vector posición inicial, que es menos 300 metros, ¿sí? ¿Se ve? Eso ahí está, ahí tengo el módulo, me dice que es 300 y el sentido es negativo. Y ahora me falta poner la dirección. La dirección lo pongo con el Acá, versor Y. Y me falta la flechita sobre el vector posición inicial. acá. Ahí está. Ese sería el Bien. vector posición inicial. Hola, El hola. final, Profe, ¿se me escucha? No. Ah, sí, sí, se me escucha. ¿Sí? ¿Se escucha? Disculpe, tenía problema con el micrófono porque hace rato que estoy contestando y no entendía por qué no No me hay sonaba. problema. Gracias. ¿Sí? ¿Querías decir algo? No quería ver el tema del micrófono porque, bueno, ya está, ya. Gracias. Bien. Bueno, entonces ese es el vector posición inicial, ¿sí? Y el vector posición final, de acuerdo a este nuevo sistema de referencia, ¿cuál sería? Eh, nove- 1200. 900 metros, ¿puede ser? 900 metros. Menos, menos o más. eh, ahí ese es inicial, Ah, el Andrea. final, ya. Ahí el 300 es Este es inicial. inicial, El 300 que vos este es el pusiste era vector el, posición inicial, claro. sí, Ahora dibujar el vector final. acá está menos, no me estoy confundiendo, ahí está. Bien, ahora dibujamos el vector posición final, lo voy a dibujar en fucsia. Fíjense que voy desde acá hasta que llego a la facultad, ¿sí? Bueno, ese es el vector posición final y es Desde el igual, origen desde el origen hasta donde está el estudiante cuando es la posición final, desde el origen. acá. Apaguen por favor los que tienen micrófono desde acá, ¿sí? Esto no va. Bueno. ¿Está bien? Este es el vector posición final. Entonces no es 1200 metros. ¿Cuánto sería? 900 metros. 900. Exacto. ¿Positivo o negativo, chicos? Positivo. 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 Bien.
Entonces sería 900 metros positivo. Y ahí comprobamos que el resultado entonces es el mismo, ¿no es cierto? El cambio de posición o desplazamiento es igual a 1200 metros en I, independiente del sistema de referencia que hayamos usado. Los vectores posición final y vector posición inicial son los que cambian de acuerdo al sistema de referencia que elegimos. Bueno, no sé si queda alguna duda, chicos. Profe, ¿Sí? si cambiamos digamos, el X es positivo va a la derecha y el X negativo a la izquierda, si eso se cambia, ¿también cambia en algo o no? Va a cambiar el sentido del vector resultante, digamos, del vector que obtengamos como resultado. ¿Sí? Si nosotros señalamos como positivo hacia la izquierda ahora, en vez de hacia la derecha, entonces, como nuestro vector desplazamiento está en ese sentido, va a ser negativo. Sí, pero no nos conviene porque tenemos que tratar de mantenerlos con las convenciones. O sea, generalmente por convención ya lo consideramos derecho, positivo hacia la derecha. Entonces, siempre que no nos diga el enunciado, tratemos de manejarnos con esa convención, ¿sí? A veces nosotros podemos elegirlo en algún problema que nos toman el parcial, a veces ya nos dan ellos directamente cómo va a ser el sistema de referencia, dónde va a estar el origen, cómo va a ser el sentido positivo hacia dónde. Entonces, nosotros tenemos que aprender a manejarnos y adaptarnos a esa situación, que en algún caso podría ser que esté al revés. Y si lo hacemos así, tenemos que tener en cuenta cómo hemos tomado el sentido positivo o negativo. Bueno, Bueno, entonces ahora sí seguimos. Ahora sí vamos a ver el tema de que un nuevo concepto que decíamos, ¿sí? Que vamos a estudiar acá el vector velocidad media. No sé si se ve, chicos, ¿se ve la presentación? Sí, sí se ve. Sí, profe, sí se ve. Sí se ve. No sé por qué a mí yo no la veo, la veo de pequeña, no sé si ustedes la ven igual. A ver, esperen un ratito, dejar de compartir. Voy a volver a compartir a ver qué pasa. Ah, escapé. Tengo un problemita ahí con el... Ahora comparto de nuevo. se ve perfecto, María. Ahí está, ¿no? Bueno, Sí, entonces sí, vamos a se ver ve bien. otro concepto nuevo que es el vector velocidad media. Fíjense cómo se indica el vector velocidad media. La B de carta y un subíndice M, ¿sí? Va a ser esta velocidad media. ¿Cómo surge esta velocidad media? Bueno, la velocidad media se define como el desplazamiento de la partícula, ¿sí? Dividido en un intervalo de tiempo. Ese desplazamiento, recuerden que era una magnitud vectorial. Entonces, fíjense acá cómo estamos definiendo la velocidad media. Esa velocidad media, que es un vector, ¿sí? Lo definimos como el desplazamiento de la partícula, que era delta de R, dividido el intervalo de tiempo en el que se mueve. Un intervalo de tiempo. Tengo un tiempo final menos un tiempo inicial, o sea, tiene que haber un intervalo de tiempo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para calcular ese vector velocidad media? Vamos a considerar primero el gráfico que tenemos acá al costado. ¿Ven ese gráfico? Nos fijamos siempre que tenemos un gráfico que tenemos en los ejes. Acá tenemos en X, tenemos el eje X, ¿sí? Que se refiere a la posición de la partícula en el eje X. Y acá estaría el eje Y, que hablamos de la posición de la partícula según el eje Y. O sea que estamos hablando nosotros de un objeto que se mueve siguiendo una trayectoria curvilínea en 2 dimensiones. Estamos en el plano, ¿sí? Y entonces vamos a decir
que la partícula va a describir esta trayectoria que está ahí. Fíjense, la partícula a medida que transcurre el tiempo va a ir ocupando todas estas posiciones. Esa va a ser la trayectoria de esta partícula, y para poder definirla en 2 dimensiones necesitamos conocer, ¿sí?, las coordenadas X e Y. Entonces, vamos a analizar qué es lo que pasa, por ejemplo, para un determinado tiempo. En un determinado tiempo la partícula está acá. Para un tiempo inicial, la partícula está en esta posición. ¿Sí? En esa posición va a estar en esta posición inicial y va a tener una posición final, inicial según el eje Y. Y de transcurrido un tiempo, acá está para un tiempo inicial, T0, que puede ser 1 segundo, puede ser 0 segundos, un tiempo inicial, ¿sí? Está en esta posición, y para después de un tiempo final T, para un tiempo final T, se encuentra en esta otra posición. Entonces decimos nosotros que la partícula se ha desplazado desde la posición inicial hasta la posición final. Entonces, ¿y cómo nos damos cuenta? Ahí está en rojo el vector desplazamiento. Entonces, inicialmente tenemos un vector posición inicial, ahí lo vamos a remarcar. Este sería el vector posición inicial, acá estaba la partícula inicialmente, y pasa a una posición final, y esa posición final la definimos a través de este vector posición, que le llamamos vector posición final. ¿Sí? Entonces, acá vemos el desplazamiento que está en rojo. Entonces vamos a decir que si ese desplazamiento se produce en determinado tiempo, ese cociente del desplazamiento en el tiempo transcurrido en realizar ese desplazamiento se llama velocidad media, y va a ser un vector. Es una magnitud vectorial, porque surge de combinar, digamos, un vector con un escalar. El desplazamiento es una magnitud vectorial, y el tiempo es una magnitud escalar, ¿sí? Entonces, por eso es que la velocidad que tenemos va a ser una magnitud vectorial. Esta velocidad va a tener la misma dirección, ¿sí?, y el sentido que el desplazamiento. Fíjense, el desplazamiento, la dirección que tiene, esta es la dirección, la recta que contiene a ese vector es la dirección. Tiene la misma dirección y el sentido. Fíjense que cómo va la punta de flecha del desplazamiento, del vector desplazamiento, y cómo va el vector de la velocidad media. Su valor va a ser distinto porque surge de dividir el valor del vector desplazamiento con respecto del tiempo, ¿sí? Y, ay, mira, alguien escribió ahí. Y entonces vemos que de esta manera definimos el vector velocidad media. El vector velocidad media es igual que el desplazamiento. No me da información de cómo pasó de la posición inicial a la posición final. Yo no conozco detalles. Entonces la velocidad me da una información limitada a esta velocidad media, porque no sabemos qué es lo que pasa entre la posición inicial y la posición final, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para conocer bien lo que sucede? Lo que vamos a hacer es, a ver, esperen un momentito, todavía no. Ahí está, me estoy pasando. Entonces vamos a ver que ese vector velocidad media, ¿cómo lo calculamos cuando tenemos un movimiento rectilíneo? Cuando hablamos de movimiento rectilíneo para una dimensión, entonces nosotros vamos a decir que si el movimiento rectilíneo es en la dirección de X, a esa velocidad media le vamos a poner un subíndice X, como el que está acá. Entonces ahora el desplazamiento va a ser en la dirección de X. ¿Se ve, chicos? A ver, voy a marcarlo. Entonces, si estamos en una dimensión y el movimiento es en la dirección del eje X, ponemos acá el subíndice X. Entonces, el desplazamiento ahora va a ser en la dirección de X. Ya no ponemos R, sino ponemos en qué dirección va a ser ese desplazamiento. Entonces, ponemos desplazamiento, ¿sí?, en la dirección del eje X. Y lo dividimos ese desplazamiento en el tiempo. Entonces, vamos a tener la velocidad media para el movimiento rectilíneo en la dirección del eje X. Acá vemos el gráfico, abajo. Ahí tenemos nuestro sistema de referencia, tenemos el origen que está acá, ¿sí? Tenemos el objeto que está en esta posición inicial para un determinado tiempo, ¿sí?
y después se encuentra para un tiempo, después de un determinado tiempo, tiempo final, se encuentra en esta posición. Entonces decimos que esta partícula se ha desplazado de esta posición inicial a esa posición final. Y eso que está ahí, está graficado, eso es el vector, el delta de x, el vector desplazamiento. Entonces, este vector desplazamiento, ¿sí? Ese desplazamiento lo has realizado en un determinado intervalo de tiempo. Ese intervalo de tiempo puede ser 10 segundos, 20 segundos, bueno, no sé, tiene un valor. Entonces, dividimos ese desplazamiento en el tiempo y vamos a ver que obtenemos una velocidad, un vector velocidad que va a tener la misma dirección, la dirección del eje X, y el sentido en el eje positivo de la X también. Entonces, de esa manera, sabemos que la velocidad va a tener la misma dirección y sentido que el desplazamiento. Para este caso, es en la dirección del eje X. Si tendríamos en la dirección del eje Y, ¿cómo sería? Y bueno, tenemos que plantear un sistema vertical. Acá estaría el eje Y, por ejemplo, y es positivo hacia arriba. Tendría una posición inicial y tendría una posición final. Entonces, este sería el Y inicial, por ejemplo, y este sería el Y final, ¿sí? Y entonces nosotros acá tendríamos un sistema de referencia, el origen, y de acá nosotros diríamos que nuestro desplazamiento tendría esta dirección, a ver si lo puedo marcar, sería esta dirección, y entonces podemos decir que nuestra velocidad, la velocidad media, va a tener también la misma dirección y el sentido que este desplazamiento en Y. Esta sería la velocidad media en Y. ¿Sí? Por eso depende cómo nosotros ubiquemos nuestro eje y cómo sea el movimiento de lo que estamos analizando. Entonces, vemos acá que el desplazamiento, o sea, el cambio de posición, dice que en este caso, fíjense que solamente en este caso, cuando hablamos de movimiento rectilíneo, ¿no? Y además lo hace en un solo sentido, la distancia, ¿sí? El cambio de posición o el valor del cambio de posición coincide con la distancia, ¿sí? Y la trayectoria de la partícula. O sea que, ¿por qué coincide? Porque el objeto se está moviendo en esta dirección, ¿no? Y entonces, como la trayectoria es recta, solamente en este caso, nosotros podemos decir que esa distancia coincide con el cambio de posición, o sea, coincide con el módulo del desplazamiento. Eso es lo que nos está diciendo en esta parte. Pero solamente si nos dicen que el movimiento es rectilíneo y además es en una sola dimensión y el objeto solamente se desplaza en ese sentido. Bueno, para ese caso se va a cumplir esa situación. Entonces, eso es lo que hacemos con la velocidad media. Nosotros definimos cuál es la velocidad media para un determinado intervalo de tiempo. Y como el desplazamiento tampoco sabemos el detalle, ¿no es cierto? Va de una posición inicial hasta una posición final en un determinado tiempo, ¿sí? Entonces nos falta información, digamos así. Perdemos detalle con la velocidad media. Entonces, para salvar esa situación, vamos a incorporar el concepto de velocidad instantánea. La velocidad instantánea la vamos a simbolizar con esa V. Ya no le ponemos el subíndice M, ¿sí? También las unidades van a ser en metro sobre segundo. Esa velocidad que le llamamos instantánea va a ser la velocidad que tiene la partícula en un determinado instante, en un punto específico de la trayectoria. Antes la velocidad media la teníamos en un intervalo. Nosotros decíamos, ¿qué velocidad media va a tener para un tiempo, por ejemplo, inicial, que es de 2 segundos, aunque un tiempo final igual a 10 segundos? Eso era lo que nosotros teníamos. Teníamos un intervalo de tiempo acá. ¿Qué es lo que pasaba con el desplazamiento en ese intervalo de tiempo de 8 segundos, por ejemplo? ¿Sí? Esa era la velocidad media. Pero ahora yo quiero que ese intervalo de tiempo se haga ¿cómo? Se haga tan pequeñito, se vaya haciendo tan pequeño, que prácticamente ese intervalo de tiempo tienda a ¿cuánto, chicos? Que ese intervalo de tiempo Cero. tienda a 0. Tiende tanto a 0, se hace tan chiquitito que nosotros podemos considerar que vamos a sacar la velocidad instantánea en un punto. Entonces, ¿cómo definimos la velocidad instantánea? La definimos como el límite, ¿sí? Cuando ese intervalo de tiempo tiende a 0, de esta velocidad media. Esto es la velocidad media. Entonces, es el límite
de la velocidad media cuando el intervalo de tiempo se acerca a cero. Y ese límite cuando delta de t tiende a cero es la definición de derivada. ¿Sí? Matemáticamente esto se conoce como derivada y se representa así. Los chicos que son ingresantes todavía no tienen bien este concepto, pero ya lo vamos a ver nosotros. No vamos a derivar, nosotros vamos a usar la interpretación geométrica para resolver los problemas. Pero esta velocidad, vector velocidad instantánea, nos va a dar la tasa instantánea de cambio de la posición con respecto del tiempo. O sea, estamos calculando la velocidad que tiene la partícula en un determinado instante, ¿sí? Y en un determinado punto de la trayectoria. Entonces, ¿qué me dice esta derivada? ¿Qué es lo que me dice esta derivada? Me dice cuán rápido cambia la posición con el tiempo, ¿sí? Y es un vector. Y entonces me va a decir que si cambia más rápido por unidad de tiempo, mayor va a ser esa velocidad instantánea. Y también lo vamos a poder definir en una dimensión cuando estemos hablando de movimiento rectilíneo. Cuando estemos hablando de movimiento rectilíneo, por ejemplo, en la dirección de X, nosotros vamos a poner el subíndice X a la velocidad instantánea. Y vamos a calcular el límite de la velocidad media en X. Y entonces vamos a tener la expresión, que es la derivada de la posición con respecto del tiempo. Entonces, esa va a ser la forma en que nosotros vamos a calcular la velocidad instantánea. Pero no sabemos derivar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a usar la metodología gráfica. Vamos a usar un gráfico. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar la velocidad? Y bueno, tenemos dos velocidades. La velocidad media y la velocidad instantánea. ¿Qué estamos analizando? Estamos analizando el movimiento rectilíneo en una dimensión. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fíjense acá está, ¿ven ese autito que está acá a la derecha? ¿Ven que ese auto se está desplazando a través de una trayectoria rectilínea? ¿Lo ven ahí? ¿Lo ven al costado? Sí. Ese ahí está Sí, el profe. auto. Ese auto se va a ir desplazando siguiendo esta trayectoria que es rectilínea. O sea, estamos hablando de movimiento rectilíneo en una dimensión. ¿Sí? Entonces, para este caso, nosotros vamos a decir, no sé quién me escribió ahí, cómo hacer para borrar eso, no lo sé, porque alguien me escribió. A ver, veamos si lo puedo borrar con esto. No me deja. Bueno, entonces, vamos a ver que en este caso, vamos a ver qué es lo que sucede con la velocidad media. Para la velocidad media, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y bueno, entonces tengo que ver el desplazamiento que se realiza en un intervalo de tiempo. Entonces, vemos acá, ay, perdón. Vemos acá, voy a marcar con la pluma, pero que cambie de color porque está en rojo. Voy a poner un color, a ver si puedo ponerle azul. Vamos a ver acá que tenemos nuestro sistema de ejes. Fíjense que como es en una dimensión, acá pongo el eje X. Acá en la parte vertical tengo el eje X y en la horizontal tengo el tiempo. El tiempo expresado en segundo y la posición, como es en una dimensión, en X, ¿sí? Está en metros. Entonces decimos nosotros que para un tiempo T1, que en este caso T1 es igual a 1 segundo, el vehículo se encuentra en la posición P1. Esa posición P1 es más o menos 20 metros, ¿se ve? Está en esta posición. Para el tiempo de 1 segundo está en la posición P1, ahí está la gráfica. Pasa, cuando está por acá, a 100 metros, fíjense, que a los 2,5 segundos está a 100 metros. A los 200 metros está cuando ha transcurrido para un tiempo igual a 3,5. Y cuando está en la posición P2, ¿sí? Que pongamos que de 280, fíjense que ha transcurrido un tiempo de 4 segundos. ¿Sí? Entonces yo quiero saber la velocidad media en ese intervalo. En el intervalo que tiene tiempo inicial de ¿cuánto, chicos? ¿Cuál sería el tiempo inicial acá? ¿Cuánto vale? Sería P1. ¿Cuánto valdría ahí? Empecé Un un segundo. segundo. Un segundo. Vale 1 segundo. ¿Y cuánto vale la posición final P2? ¿Cuánto vale X2, digamos? ¿Cuánto vale el tiempo? 4 segundos. 4 segundos. 4 segundos. Entonces nosotros decimos que la velocidad media, voy a ver el desplazamiento que se produce en un intervalo de tiempo. Entonces, ¿cuánto vale mi tiempo acá? Mi delta de t
va a ser igual ¿a qué? A 4 segundos menos 1 segundo, mi delta de t sería 3 segundos, por ejemplo. ¿Se ve? En ese intervalo de tiempo, ¿cuánto se ha desplazado? Y bueno, estaba acá en X1 y pasa a X2, entonces hace esto. ¿Sí? Pasa de acá hasta acá. Esa sería, ¿sí? Esa sería la distancia entre los puntos. Y ahora vamos a armar este triángulo. Entonces, fíjense que acá voy a armar un triángulo rectángulo. Esta distancia, esto va a ser delta de X, que va a ser igual a X2 menos X1, que si yo me fijo del gráfico, X2, ¿cuánto valía? 280 metros. Y X1, ¿cuánto valía? 20 metros. Entonces yo, ese desplazamiento, ¿cuánto se ha desplazado? 260 metros. Ese es el valor del desplazamiento, ¿sí? Como estoy en una dimensión, yo ya me doy cuenta que si es positivo, entonces el desplazamiento es positivo porque me está dando un signo positivo. Entonces de acá, si divido delta de X sobre delta de T, entonces yo tengo el valor de la velocidad media, que sería en este caso 260 metros sobre 3 segundos. Entonces ya puedo encontrar la velocidad media. Pero fíjense que esa velocidad media que nosotros estamos teniendo acá, fíjense que también podría sacarla de este triángulo rectángulo. Fíjense que si este es mi ángulo alfa, y acá tengo el triángulo rectángulo, que tiene de cateto opuesto delta de X, y tiene de cateto adyacente delta de T, ahí se ve el triángulo, entonces la tangente de ese ángulo va a ser igual a la velocidad media. Y esa velocidad media va a ser la pendiente de la recta secante. ¿Por qué estamos hablando de recta secante, chicos? ¿Qué es una recta secante? ¿Cuándo decimos que es una recta secante? Corta la curva en Cuando se cuántos corta puntos. en 1, La secante, ¿corta en cuánto? 2. En 2 2, puntos. Entonces, fíjense ahí que yo tengo la velocidad media, ¿sí? Cuando se produce ese desplazamiento en ese intervalo de tiempo. Esa es la velocidad media para esos 2 puntos, ¿sí? Entonces, ¿cómo tengo la velocidad media? Como la tangente de ese ángulo, ¿sí? Pero esa tangente o esa velocidad media es la pendiente de la recta secante. Entonces, es un valor que no me dice mucha información de lo que va pasando a medida que transcurre el tiempo. Entonces, para eso, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular la velocidad instantánea. ¿Y qué hago para calcular la velocidad instantánea? Fíjense que acá en el gráfico de al lado, a ese delta de t lo voy haciendo más chiquito, más chiquito, más chiquito, que va pasando con la secante. La secante, fíjense que los puntos cada vez se acercan más. Esos 2 puntos, fíjense que esos 2 puntos se van acercando más hasta que se hacen tan chiquitos este delta de t, que directamente ahora la recta la va a cortar a la curva en un solo punto. Entonces, si la recta corta a la curva en un solo punto, estamos hablando de qué tipo de recta, chicos. ¿Cómo se llama esa recta? Ya no es secante. Ahora la recta es una recta tangente, es tangente a un punto en la gráfica XT. Entonces, la pendiente de esa recta tangente, fíjense que ahí va, a ver si la marcamos. Ahí está. Entonces, esta recta tangente que la voy a marcar ahí, esta recta, ¿sí? Tiene una pendiente y esa la pendiente de esta recta, ¿sí? Va a ser el valor. Entonces yo pongo acá el ángulo, supongo que pongo un ángulo, no sé, le voy a llamar phi o otro valor, ahí está. Entonces la pendiente de esta recta tangente en ese punto me va a dar la velocidad instantánea en ese punto. Si yo quisiera calcular la velocidad instantánea en otro punto, ¿qué tengo que hacer? Quiero calcular, acá era T1, este era T1 igual a ¿cuánto? A 1 segundo. Por ejemplo, quiero calcular la velocidad que tiene a los 3 segundos. Entonces voy a decir acá, bueno, para 3, acá está, quiero saber qué velocidad tiene. Entonces, para esa posición y para ese tiempo, voy a trazar la recta tangente a ese punto. Entonces voy a trazar la recta tangente y de esa recta tangente voy a medir la pendiente de esta curva. Bueno, llamemos θ, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, la pendiente de la recta tangente en ese punto de la gráfica me va a dar idea de la velocidad instantánea que tiene. Si la pendiente es mayor, mayor va a ser la velocidad. ¿Se entiende? Si la pendiente es menor, menor va a ser la velocidad instantánea. ¿Sí? Acá vamos viendo qué va pasando con la velocidad instantánea acá a medida que transcurre el tiempo en mi gráfica, chicos. Voy aumentando el tiempo, acá voy 4 segundos, fíjense lo que está pasando con
con la pendiente de la recta tangente en ese punto. ¿Qué va pasando con esta pendiente? Se va Chicos, haciendo Se más va grande. se va Sí. aumentando la pendiente, se va acercando a 90 grados, entonces la pendiente de la recta tangente va aumentando, entonces mi velocidad instantánea va a ir aumentando. En cada punto, para conocer la velocidad instantánea, trazo la recta tangente. En cambio, si yo quiero conocer la velocidad media, yo tomo un intervalo de tiempo. ¿Se ve la diferencia? Tomo un intervalo de tiempo y ahí calculo la velocidad media. En el gráfico este hemos calculado la velocidad media, por ejemplo, para un tiempo entre 1 y 4 segundos. Ustedes dirían, no, yo ahora quiero calcular la velocidad media, no entre 1 y 4, quiero calcular entre 1 y 3. Y bueno, entonces voy a decir, la velocidad media, ¿qué tengo que hacer? Tengo que trazar la recta secante. Entonces voy a tratar la recta secante que pasa por este punto y por este. Entonces fíjense que acá voy a tener otra velocidad media, pero por supuesto cambia el intervalo, ¿se ve? Entonces tengo que estar atento cuando me pregunta la velocidad media, ¿en qué intervalo de tiempo? También tengo que estar atento a eso, porque va a cambiar la velocidad media. Depende del desplazamiento que se produce en un determinado intervalo de tiempo. ¿Sí? Entonces de esa manera calculamos la velocidad media, siempre en un intervalo de tiempo. Y la velocidad instantánea es para un punto. Y entonces lo calculamos a través de la derivada. ¿Y qué es la derivada? La derivada, la interpretación geométrica, que es la pendiente de la recta tangente en un determinado punto. Esa va a ser nuestra derivada. Esa va a ser la forma en que vamos a calcular la velocidad instantánea. Vemos la recta tangente y vemos cómo es su pendiente. Bueno, ¿se entiende, chicos, o no? ¿Alguna pregunta? Cuidado con los gráficos, esto se toma en el examen ¿Puede final. repetir, Sí, profe, puede repetir lo último, por favor? Lo bueno, que dijo, cómo se identificaba la velocidad media y la velocidad instantánea. la velocidad media la calculamos en un intervalo de tiempo, ¿no es cierto? Vemos qué desplazamiento se produce en un intervalo de tiempo. Acá, por ejemplo, este auto que está haciendo esta trayectoria rectilínea, nosotros decimos, bueno, acá en este intervalo, para un tiempo T1 igual a 1 segundo, está acá. Para un tiempo final, T2 igual a 4 segundos, está en esta posición. Entonces nosotros decimos, ¿qué hacemos? Construimos un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Acá está el triángulo rectángulo, esta es la base, ¿sí? Que es delta de T. ¿Y cuánto es esto? 3 segundos, ¿no es cierto? Y acá tenemos este cateto opuesto a esta recta secante, ¿sí? Que va a ser delta de X. Entonces nosotros decimos que para calcular la velocidad media, nosotros que tenemos que calcular la pendiente de ¿quién? De la recta secante. Esa recta secante, ¿a qué va a ser igual esa recta secante? La recta secante corta en 2 puntos a la curva. Entonces, para calcular la velocidad media, necesito tener cuál es el desplazamiento en un intervalo de tiempo. Y suponete que vos decís, bueno, para estos 3 segundos, esta sería, ¿sí? El delta de X sobre el delta de T sería, esta sería la pendiente de la recta tangente. Y este es el ángulo, fíjate que vos tenés un ángulo acá. Yo te pregunto a vos ahora, fíjate, ¿qué pasa si vos achicás ese intervalo de tiempo? No decís que voy hasta 4, voy hasta 3. Entonces, si voy hasta 3, hago esto. Y fíjate ahí, que cuando vos hagas eso, veamos acá, tu punto va a estar acá. Entonces vos vas a decir, esta es la recta secante. Bueno, no me está saliendo bien, esta va a ser tu recta secante. Y entonces vos vas a tener otro ángulo. Es un poquito que llamamos tita. Entonces, va a depender la velocidad media, vos tenés que ver qué intervalo de tiempo estás tomando y qué desplazamiento se produce en ese intervalo de tiempo para calcular la velocidad media. Pero siempre hablamos de un desplazamiento en un intervalo de tiempo. Esa es velocidad media. Si hablo de velocidad instantánea, es la velocidad que tengo en un punto para un determinado tiempo. Entonces, ahí, ¿qué me voy a fijar? Tomo un punto nada más, una posición para un determinado tiempo y ahí trazo que la recta tangente. Por ejemplo, para este tiempo, tomo la recta tangente y veo cuánto vale su pendiente. Acá tengo, por ejemplo, suponete que este sea, ¿me entendés? Este es un ángulo, por ejemplo, tita. Tomo otro punto, ahí tengo una velocidad, ¿sí? Ese tiene un ángulo, por ejemplo, ese ángulo parece de 35 o 40. Entonces voy a tener una tangente. Tomo otro punto, quiero la velocidad en otro punto, para otro tiempo. Entonces calculo esta pendiente de esta recta tangente, ¿sí? Y voy a tener cuánto vale la velocidad en este punto, la velocidad instantánea. Entonces,
para un determinado tiempo la velocidad instantánea. Y me fijo cómo es la recta tangente, qué pendiente tiene. Acá vemos que la pendiente va aumentando, entonces mi velocidad instantánea, a medida que transcurre el tiempo, en este caso, va aumentando la velocidad instantánea. Bueno, eso sería el tema de velocidad media y velocidad instantánea. ¿Sí? Entonces, con la velocidad media perdemos detalle. Con la velocidad instantánea sabemos qué es lo que pasa punto a punto. Eso sería. Y después vemos ahora otro concepto que ya no sé qué hora es, no sé si estoy en hora, me fijo. Estamos bien. ¿Estamos bien? Quedan 15. Porque ya estoy preocupada por el tiempo. A ver, me fijo. Ah, sí. Entonces vamos a ver otro concepto que nosotros también vamos a utilizar acá y que tiene que ver con la rapidez media. También vamos a hablar de una rapidez media y una rapidez instantánea. Fíjense que nosotros velocidad y rapidez lo usamos indistintamente, pero en física tienen significado distinto. Vamos a hablar de rapidez media. Cuando hablemos de rapidez media, esta rapidez va a ser una magnitud escalar. Entonces, cuando hablemos de rapidez media, fíjense cómo la indicamos. Rapidez con el subíndice m que está acá abajo. ¿Cómo lo vamos a calcular? Distancia recorrida en el intervalo de tiempo empleado para recorrer esa distancia. Divido la distancia en el intervalo de tiempo. Como la distancia era un escalar, ¿se acuerdan que era un escalar? ¿Sí? Y el tiempo también es un escalar y es positivo, entonces nosotros vamos a decir que la rapidez media va a ser también un escalar. ¿Sí? Esa es la rapidez media, pero como siempre nosotros queremos tener más información, entonces vamos a hablar de rapidez instantánea. ¿Cómo vamos a calcular la rapidez instantánea? La rapidez que tiene, no en un intervalo, sino para un determinado tiempo, en un instante de tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a calcular eso? Y lo vamos a calcular como la magnitud o el valor numérico o el módulo del vector velocidad. Y lo vamos a representar así. La rapidez va a ser igual al módulo de la velocidad instantánea. Recuerden que así representamos la velocidad instantánea y la barrita indican el módulo. Significa que este valor siempre va a ser positivo, ¿no? El módulo del vector va a tomar un valor positivo. La velocidad puede ser positiva, negativa, pero el módulo siempre va a ser positivo. Entonces, la rapidez instantánea y también la rapidez media va a ser positiva, las dos. ¿Sí? Y entonces decimos, cuando vamos en un auto, por ejemplo, cuando vamos en un auto, ¿qué nos indica el velocímetro? Cuando vamos en un auto, lo que nos indica el velocímetro nos dice, por ejemplo, acá, fíjense, acá nos dice 30, para un determinado instante dice que va a 30 kilómetros por hora. Entonces, me da solamente información del módulo de la velocidad. Entonces, me está dando la rapidez instantánea. Para un determinado tiempo voy a esa rapidez, ¿sí? Rapidez instantánea. Y fíjense que cuando estemos en un enunciado, ¿no? Si el enunciado nos dice rapidez o velocidad así sin agregar nada, se está refiriendo al régimen instantáneo. Si me piden la velocidad media, me tienen que pedir velocidad media. Si me piden la rapidez media, me tienen que decir rapidez media. Y me tienen que decir para qué intervalo, o yo tengo que calcularlo en un determinado intervalo de tiempo, ¿sí? Si no me dice nada el enunciado, solamente me dice rapidez y velocidad, estamos hablando del régimen instantáneo. Entonces, prestar atención a estas nuevas definiciones, chicos. Velocidad media, velocidad instantánea, rapidez media y rapidez instantánea. Unos conceptos son magnitudes vectoriales y los otros son magnitudes escalares. Y cuidado con las definiciones. Rapidez media, distancia sobre intervalo de tiempo. Rapidez instantánea, módulo de la velocidad instantánea. Eso lo tienen que ir aprendiendo bien a los conceptos que los necesitamos después para seguir avanzando con conceptos nuevos. ¿Queda alguna duda, chicos? No, profe. Capaz que bueno. Pasamos entonces a ver, Andrea, si nos queda tiempo. Sí. Ahí compartimos pantalla. Bien. Bueno, ahora tenemos entonces un gráfico de posición versus tiempo. Fíjense que acá en este eje está graficada la posición que la llamamos X en función del tiempo y está graficado en un sistema de coordenadas, ¿sí? Lo que yo leo acá en este gráfico es, supongamos, a este tiempo, que lo podría llamar 1,
me voy hacia la gráfica y voy hacia el eje de las X y puedo saber cuál es la posición en ese tiempo. Y así a cada punto. Esa información me está dando este gráfico. Posición en función del tiempo. A cada tiempo, de acuerdo a esta curva que me grafica acá en azul, puedo saber cuál es la posición a cada instante. Ahora, ¿qué otra información puedo sacar yo de este gráfico? A mí me está preguntando, fíjense, en el ítem A, en cuáles de los puntos que me señala, P, Q, R y S, en cuál de estos puntos la velocidad Vx es positiva. Entonces, ¿a qué velocidad se está refiriendo? Recién vimos el Sería concepto. Sí, perdón, no te escuché. PQR. Esos son los puntos que yo quiero analizar en mi gráfico. Pero cuando me pregunta en qué puntos la velocidad es positiva, la velocidad Vx, ¿a qué velocidad se está refiriendo? Recién vimos el concepto de velocidad media y velocidad instantánea. A la velocidad instantánea. Exacto, porque recién dijimos que cuando no me aclara, cuando me dice solo velocidad, yo debo entender que se está refiriendo a la velocidad instantánea, ¿sí? De otro modo, me preguntaría cuánto vale la velocidad media en cierto intervalo de tiempo. ¿Está bien? Entonces queda claro que me está preguntando cuándo en este gráfico la velocidad instantánea es positiva. Y ahora, ¿cómo voy a saber eso con este gráfico? Yo tengo información gráfica únicamente, no tengo información numérica. Pero yo sé, acabo de ver, que por definición la velocidad instantánea está dada por la derivada de la posición en función del tiempo, ¿sí? Y eso gráficamente quiere decir, esta derivada yo la encuentro gráficamente como la pendiente de la recta tangente a un punto, ¿sí? Entonces, gráficamente yo voy a encontrar cuánto vale la velocidad instantánea cuando trace una recta tangente a un punto que me interese, y ahí voy a saber si esa pendiente es positiva, negativa o cuánto vale. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces, ¿cómo voy a hacer para responder esta pregunta? Tengo que trazar las tangentes a los puntos que me señaló. Ya dijimos que una recta tangente es una recta que corta en un solo punto. Entonces yo tengo que trazar una tangente, en este caso, que corte al punto P. ¿Sí? Esa sería la tangente a ese punto. La tangente al punto Q, bueno, un poquito mejor. La tangente al punto R y la tangente al punto S. ¿Se ve? Sí. Bueno, de acuerdo a estas tangentes y de acuerdo a la definición gráfica de la velocidad instantánea como la pendiente de esa recta tangente, ¿cuándo yo podría decir que es positiva? ¿En cuál de estos puntos? El punto P. En el punto P yo podría decir que esta pendiente es positiva, ¿sí? Yo acá voy a tener un ángulo alfa, la pendiente coincide con la tangente de ese ángulo, cuando ese ángulo es un ángulo agudo, voy a tener una pendiente positiva, ¿sí? Entonces, ¿cuándo es positiva? En el punto P. ¿Hay algún otro punto con pendiente positiva? No. No. Ahora vamos a ver. Me pregunta en cuál de estos puntos que estoy analizando la pendiente, mejor dicho, la velocidad instantánea es negativa. ¿En cuál de estos En el puntos? R. En el punto R. Perfecto. Si yo analizo de nuevo, tengo un ángulo acá
beta, y un ángulo obtuso, cuando yo calculo su tangente, me va a dar como resultado una pendiente negativa. Entonces, yo voy a tener una Bx negativa en el punto R. ¿Sí? ¿Y en cuáles puntos la pendiente es cero? En Q Q y y R. S. En Q y en S. En Q y en S, porque no hay pendiente, es una recta horizontal. ¿Sí? Entonces, en Q y en S, la velocidad instantánea es cero. Ahora, en el punto D, me dice, ordene los valores de la rapidez de la partícula. ¿Cómo haría eso? ¿Qué me está diciendo cuando habla de rapidez? ¿A qué se refiere? También vimos el concepto de Velocidad. rapidez media y Ah, rapidez instantánea. ¿Sí? Si me habla solo de rapidez, dijimos que me está hablando de rapidez instantánea, al igual que la velocidad, ¿no es cierto? Entonces me está preguntando la rapidez y la rapidez instantánea. Y recién vimos que la rapidez instantánea es igual al módulo de la velocidad instantánea. ¿Sí? Entonces la rapidez la simbolizamos de esta manera, es igual al módulo de la velocidad instantánea. ¿Sí? O sea que va a ser siempre positiva. Entonces, para ordenarlo, como me pide ahí, que ordene los valores de rapidez en los puntos P, Q, R y S, del más rápido al más lento. ¿Qué tendría que observar yo? Tendría que observar los módulos. ¿Sí? Pero yo no tengo módulos en este caso. Yo los puedo inferir de acuerdo al gráfico. ¿Cómo interpretaría cuánto vale el módulo en P? ¿Cuánto vale el módulo en R? Y en Q y en S. En Q y en S, ¿cuánto vale el módulo? 0. 0. Fácil. En P y en R, ¿cuál tendría mayor módulo? R. Yo podría saber cuál es mayor observando cuál tiene una pendiente mayor. ¿Sí? Porque esa es la información que tengo gráfica. No tengo cuánto vale el módulo. Solo puedo observar que esta pendiente es más pronunciada que la pendiente de P. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces yo podría decir que el que tiene mayor rapidez es el punto R. Ese es el primero, es el mayor. Luego, ¿cuál seguiría? El P. El P. Claro. El P, la pendiente de P. Porque los otros dos decíamos que su módulo era igual en el punto Q y en el punto S, y el módulo era igual a 0. ¿Sí? Bueno, ¿queda alguna duda acá? Creo que fue más sencillo. Sé que es 0 Q y S, pero no me acuerdo por qué el módulo. ¿Por qué? Profe, mañana da clase. Porque fíjate que nosotros acá hemos preguntado en cuál de los puntos la velocidad instantánea es igual a 0. ¿Y cómo supimos que era igual a 0? Trazamos la recta tangente en el punto Q y en el punto S. Como resultado, gráficamente, tenemos que es una horizontal. Si yo tengo una línea horizontal, quiere decir que no tengo una pendiente. Si no tengo pendiente, la velocidad en esos puntos va a ser igual a 0. Tiene un módulo igual a 0. Ahora sí, ¿Sí? gracias.
Bueno, Sí. creo que podés continuar, María, o bueno, ya estamos ahora sí en horario. No, ahí la rapidez Profe, tendría que ser ¿mañana habrá clase? RAP porque parecería que fuera el vector posición, ¿viste? Entonces capaz que conviene ponerlo como un módulo o si no pone RAP para diferenciarlo del vector posición. Eso solamente, ¿no? ¿A dónde, María? Disculpa. Abajo donde dice quién va más Acá, rápido, en vez de sí. ponerlo así como R, lo ponemos como un módulo de la velocidad instantánea, Ah, o si no bueno, RAP, porque R me hace, a mí R me confunde suena con el vector posición. el vector Bueno, posición. ¿Ves? Ahí lo no hay modificamos un problema. poquito. Para que escribamos mejor, sería la velocidad instantánea en R, o sea, el módulo, Sí. el módulo de la velocidad en P, ¿sí? Y bueno, el módulo de la velocidad en Q, que es igual al módulo de la velocidad en S. Ahí está. Y como Sí, dijimos, esos dos es igual a 0. hay un Bien, comentario en el chat de María Magdalena que dice que mientras más perpendicular, ¿sí? Mientras más sí, perpendicular sea la recta tangente, o sea, se acerque más a 90 grados, ¿sí? Mayor va a ser la rapidez. Y sí, eso es verdad, la rapidez instantánea o rapidez. Sí, está bien, María perfecto. Magdalena. Bueno, Gracias. nos vemos, chicos, mañana en la clase presencial. Si Hasta hay luego, clase, profe. alguien preguntaba. ¿Cómo? Que si hay clases, alguien preguntaba que si mañana hay clases, sí, hay clase normal mañana a las 6 de la Sí, tarde sí, en ese el era. anfiteatro. Y el seminario normal Gracias. también, chicos. Seminario también el miércoles. Bueno, chau Andrea, Hasta chau chicos, luego. estamos en horario. Adiós. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, profe. Profe, ¿está? Ya se Disculpe. fue. Ya se fueron, pues. Sí, sí,